Bueno, ante todo, buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a exponer la tarea académica número 4. Siguiente. Con respecto a a la identificación del riesgo, comenzaremos por el riesgo de mercado. Siguiente. El riesgo de mercado pues, es también llamado riesgo sistemático, ya que hace referencia a la pérdida de valor de una inversión, debido a cambios de distintos factores derivados del mercado donde se oferta y se demanda. Este riesgo a su vez se clasifica en tasa de interés, tipo de cambio y precio. En esta ocasión vamos a hablar acerca del riesgo de precio. Y tenemos un ejemplo, que las acciones de la empresa cotizan a un valor de, por ejemplo, 7 soles con 25 céntimos, siendo una empresa grande que tiene dificultades para solventar sus obligaciones financieras, se podría encontrar en la necesidad de vender sus acciones. Siguiente. De acuerdo al grado en que se encuentra este riesgo, tenemos primeramente que el riesgo de tipo de cambio tiene, a ver, una valoración de 3, significa que tiene un riesgo bajo. En el caso del riesgo de tipo de cambio, la probabilidad de incumplimiento es 5, es decir, moderada. El riesgo de precio se encuentra en un grado 6, moderadamente alto. En base a estos análisis, pues se asignaría una valoración general de 5, riesgo moderado. Con respecto a la posible causa de riesgo financiero, tenemos que para el riesgo de tipo de cambio, la causa principal es la exposición de la empresa a la fluctuación de las transacciones. Otra posible causa es que el origen del riesgo de tasa de interés proviene de su endeudamiento a largo plazo. Y por último, la empresa está propensa a la volatilidad de los precios de los activos financieros, por ejemplo, acciones y de los concentrados de minerales, ya que estos se determinan en los mercados internacionales y están sujetos a cambios según las variaciones de la oferta y demanda. Siguiente. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del riesgo de crédito, teniendo así, pues, qué riesgo de crédito, pues, es la probabilidad de incumplimiento que tiene el prestatario de incumplir con los pagos del préstamo. Así hemos podido encontrar la probabilidad de default, que es exactamente lo mismo, el cual para ello, pues, tenemos que utilizar el método de Basilea, el cual el método pues se rige por 4 bloques, el cual es el bloque A, B y C y D. Entre los primeros están los que tienen la calificación crediticia alta y moderada, en el C los que tienen problemas de liquidez y en el D los que están en bancarrota. En el C, pues ahí se encuentra la empresa Sociedad Minera Corona S.A., teniendo la calificación CCC y una P estimada de 5 a 10%, en el mejor escenario de 5% y en el peor escenario de 10%. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el grado de calificación, o bueno, el grado en el que se encuentra el riesgo identificado, en el cual nos mencionan que pues el rango que está es en rango número 7, es un rango que pues nos indican que es un nivel alto de riesgo, y la posible causa de este riesgo financiero es que cuando los deudores no puedan cumplir con sus obligaciones de pago una vez que éstas hayan vencido, surge un riesgo de crédito para la compañía. Pues esto se debe a diversos factores como la insolvencia financiera, problemas operativos, entre otros. Bien, con respecto al riesgo de liquidez, el riesgo financiero analizado se centra en la capacidad de una empresa para solventar sus deudas a corto plazo. Una interrupción en la producción entre septiembre y noviembre de 2022 ha afectado los ingresos y el flujo de efectivo de la empresa, generando problemas de liquidez. La empresa ha tomado medidas para afrontar estos desafíos, como renegociar los plazos de pago, buscar fuentes adicionales de financiamiento y reducir costos. En el cuadro junto se muestran los pasivos financieros de la empresa del 31 de diciembre de 2022 al 2021, clasificados por su vencimiento. El grado que se encuentra el riesgo se encuentra en un rango moderadamente alto. Esta valoración implica que la probabilidad de incumplimiento es alta y se espera que una recuperación limitada en caso de incumplimiento. Una posible causa de riesgo financiero es que podemos decir que la compañía ha tenido, aparte de la paralización de la empresa por la pandemia en el último año, los problemas de liquidez, debido a que una de sus minas sufrió un accidente natural de deslizamiento de tierras. Ello puso en aprietos la producción de la compañía por 2 meses. El riesgo operacional es la posibilidad de que ocurran pérdidas como consecuencia de una falla de eficiencia inadecuada, procesos internos
eh, personas de sistemas o eventos externos. Esta definición de riesgo operacional incluye riesgo legal, que es aquel que se produce por algunas falencias en los contratos firmados por la institución y las sanciones o indemnizaciones que resultan de daños a terceros. Aunque existen diferentes formas de hallarlas, a continuación mencionaremos que son las tres: método básico, método estándar y método avanzado, el cual para poder realizarlo se necesita identificar las categorías operacionales, teniendo las diferentes categorías pues, de mi institución financiera, como préstamos, créditos, actividades de inversión, servicios de pago y actividades de tesorería, entre otros. Determinando el porcentaje de la ponderación, se consultó las regulaciones establecidas por los reguladores financieros para obtener el porcentaje de ponderación correspondiente a cada categoría operacional. En estos porcentajes se representan a nivel de riesgo asignado a cada categoría y fue proporcionado por los reguladores. Se calculó el capital requerido el capital requerido, ¿no?, por categoría, multiplicando el monto de bruto de exposición para cada categoría operacional por el porcentaje de ponderación correspondiente. Esto proporciona el capital requerido para cada categoría y bueno, el capital requerido por categoría no es igual al monto de bruto de exposición por categoría por el porcentaje de ponderación por categoría. Y se sumó los capitales requeridos por categoría y nos dio lo que son, obteniendo el paso anterior para cada categoría operacional, se dio como resultado el capital requerido por riesgo operacional total bajo el método básico. Bueno, eh, el grado en que se encuentra el riesgo identificado se explicó como un riesgo moderadamente bajo, ¿no?, de valoración de riesgo 3, 4, ya que la probabilidad de incumplimiento es moderada y que se espera una recuperación razonable en caso de incumplimiento debido al impacto potencial de 2 millones de soles. Y el riesgo 2 se clasificó como un riesgo muy bajo, valoración de riesgo 2, ¿no?, que ya que la probabilidad de incumplimiento es muy baja y se espera una alta recuperación en caso de incumplimiento debido al impacto potencial de 1.500.000, y se clasifica como un riesgo moderadamente alto, de valoración de riesgo 6, ya que la probabilidad de incumplimiento es alta y se espera una recuperación limitada en caso de incumplimiento debido al impacto potencial de 5.250.000 soles, ¿no? Los riesgos operacionales presentan una valoración moderadamente alta debido a la naturaleza y los impactos económicos asociados. Estos riesgos representan una amenaza significativa para la estabilidad financiera, ¿no?, y operativa de la organización. Las probabilidades de ocurrencia moderadas a altas y los impactos potenciales altos o muy altos justifican esta valoración de riesgo. Con respecto al riesgo legal, en ausencia de utilidades no distribuidas o reservas de libre disposición, la reserva legal debe ser aplicada a compensar pérdidas, pero debe ser respuesta. La reserva legal puede ser capitalizada, pero igualmente debe ser respuesta al 31 de diciembre del 2022 y del 2021. La reserva legal alcanzó el límite requerido por la LGS, o sea, los factores que determinan el riesgo legal son los siguientes: la licencia y permisos que em, cuenta con todas las licencias y permisos necesarios para operar en la mina. Sin embargo, existe un riesgo legal relacionado con la posible renovación de esas licencias en el futuro. El equipo legal estima que hay un 20% de probabilidad de que las licencias no se renueven y esto podría afectar la continuidad de las operaciones. El impacto ambiental, ya que la empresa implementó prácticas de gestión ambiental sólidas y ha cumplido con regulaciones ambientales. Se estima que existe un 10% de riesgo de enfrentar demandas ambientales significativas en los próximos 5 años. Los derechos de los trabajadores, que hasta el momento la empresa ha cumplido con las leyes laborales y ha mantenido relaciones laborales estables. Sin embargo, se estima un 5% de enfrentar demandas laborales significativas en el futuro. Con respecto a las comunidades y pueblos indígenas, se estableció acuerdos con las comunidades locales y pueblos indígenas garantizando el respeto y a sus derechos y apoyando el desarrollo sostenible. Y por último, los litigios y reclamaciones, que hasta la fecha la empresa no enfrenta litigios significativos. Sin embargo, existe un riesgo general de enfrentar reclamaciones legales relacionadas con la responsabilidad civil e incumplimiento contractual u otros conflictos. Con respecto al riesgo estratégico, nosotros mostramos que la empresa minera no representa un riesgo, ya que está tratando de cumplir con el desarrollo del negocio mediante la reparación de daños civiles a los trabajadores
que incidieron en el accidente en el que fallecieron de la planta de Yauricocha y la promoción del cuidado ambiental para los pobladores que residen cerca, así como también creando alianzas de economía y atrayendo inversionistas por la compra de acciones para mejorar su situación actual. Siguiente. Con respecto al riesgo reputacional. En este caso, según la Defensoría del Pueblo, en su reporte de conflictos sociales de septiembre de 2022, la disconformidad entre la empresa Social Lorenzo de Liz en la provincia de Yauyos, Lima, está relacionada con una disputa sobre el incumplimiento de acuerdos establecidos en 2018 en la contratación laboral, en las actividades económicas sostenibles y la renegociación por su usufructo de los terrenos superficiales. En este sentido, la comunidad campesina de San Lorenzo del Exit exige que la empresa cumpla con los compromisos acordados en el 2018, basados en que el riesgo reputacional da cabida a lo que es en tanto en clientes internos como externos, tratamos de que la empresa cumpla con las actividades mencionadas y la contratación causada por este tipo de desastres. Siguiente. Aquí tenemos lo que es la escala de valoración, que ya nuestros compañeros han mencionado con respecto a cómo clasificamos el riesgo. Tenemos una tabla del 1 al 10, que el 1, bueno, representa el riesgo extremadamente bajo y el 10 representa el riesgo crítico y entre otros. Siguiente. Atrás, por favor. Bien, siguiendo con las posibles consecuencias del riesgo identificado como segundo punto, tenemos el riesgo del mercado. A ver, la tasa de interés se puede asociar al riesgo a los contratos swap en cuanto a variación de los pagos, ya que si la tasa de interés variable aumenta, esto significa que los pagos se enfrentarán a una subida que no está acordada en los contratos, impactando directamente a la rentabilidad y el flujo de efectivo de la compañía. Por otro lado, las consecuencias del riesgo de precios serían la caída del valor de las acciones de la empresa y la baja en el precio de las acciones puede generar desconfianza tanto en los inversionistas actuales como en potenciales compradores, dado que los inversionistas pueden interpretar esta caída como una señal de bajo rendimiento o problemas financieros de la empresa. Siguiente. Ok, para en el caso de riesgo de crediticio, pues como ya se sabe, la empresa está en el rango CCC, o sea, no tiene un rango de calificación crediticia buena. Por ende, pues es probable que los prestamistas pues demanden más intereses más altos para compensar los riesgos que van a tener. Asimismo, pues esto pues influye en las limitaciones financieras por parte de los prestamistas, ya que pueden incluir una solicitud de garantía, restricciones en el uso de los fondos o condiciones más exigentes en los términos del préstamo. Siguiente. Bien, con respecto al riesgo de liquidez, la suspensión de las actividades de producción, por ejemplo, entre septiembre y noviembre, tenía como consecuencia una reducción en la capacidad de generar efectivo para la empresa. Durante este periodo, la empresa experimentaba una disminución en las ventas y los ingresos, afectando su capacidad de cubrir los gastos operativos, pagar a proveedores, cumplir con las obligaciones financieras y mantener un flujo efectivo adecuado. Una consecuencia de riesgo operacional sería que dado los costos operativos de la empresa minera pueden aumentar, es decir, algunas reparaciones y mantenimientos no planificados generarían gastos adicionales sufriendo la implementación de medidas correctivas preventivas para mitigar dichos riesgos operacionales, algo que puede requerir inversiones significativas. Por otro lado, la mala gestión de los riesgos operacionales puede afectar la percepción de los stakeholders, incluidos comunidades locales, autoridades reguladoras, trayendo consecuencias negativas a largo plazo, como la pérdida de confianza y oportunidades comerciales. Bien, ahora seguimos con el punto de valoración de riesgo. A ver, en el caso de riesgo de mercado, bajo el modelo delta, que es varianza-covarianza, y utilizando la volatilidad histórica, decimos que las pérdidas en un día no serán mayores a 6.265,81 soles. Y utilizando la volatilidad dinámica,
el VaR, el valor de riesgo de la cartera con un horizonte temporal de un día y un nivel de confianza del 95% es de 7.415.66 nuevos soles. En el caso del riesgo de crédito, se observa una valoración de, en el mejor escenario, $475.020. En el peor escenario, una valoración de $738.920. En el caso del riesgo de liquidez, se puede determinar que la empresa tiene liquidez siempre y cuando sus ingresos varíen en un 27%, mientras que sus egresos varíen en un menos 1%, lo que permitiría cubrir sus deudas y asimismo, considerando el flujo de caja, obtendríamos para finales del 2023 un saldo positivo de $2.980 para que la empresa siga operando. Y por último, en el caso del riesgo operacional, se puede llegar a concluir que la empresa necesitaría un efectivo equivalente de 580.000 soles para que pueda solventar riesgo de pérdida directa o indirecta resultante de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien de acontecimientos externos. Siguiente. En cuanto a la identificación de riesgos externos en el riesgo de mercado, la gerencia de la compañía reduce el riesgo asociado a la fluctuación de precios mediante la utilización de contratos de compra-venta firmados donde establecen términos y condiciones, precios por onza al que los concentrados de minerales entregados deben ser facturados. En el caso de riesgo de crédito, pues nos mencionan que en sus estados financieros auditados, sus deudas en periodo promedio son de 30 a 45 días, son plazos relativamente cortos, no se han presentado problemas significativos de cobranza en el pasado, lo que sugiere que la empresa mantiene una cartera de clientes solventes. La empresa tiene dificultades para pagar sus deudas, como el financiamiento que tiene con BCP y Scotiabank. Siguiente. Bien, con respecto al caso de liquidez, la compañía coloca sus excedentes de liquidez en instituciones financieras de prestigio, ya que como ello busca minimizar el riesgo de incumplimiento o pérdida de sus fondos. Cabe resaltar que dichas instituciones tienen sólidas políticas de gestión de riesgos y están sujetas a regulaciones y supervisiones adecuadas. Eh, en cuanto a la elaboración del riesgo de mercado, tenemos tres alternativas, que son valoración delta, valoración global y valoración histórica. La valoración varianza y covarianza es lo mismo que valoración delta. Siguiente. Para medir este riesgo usaremos el valor en riesgo que fue impulsado por JP Morgan en 1994 con sus metodologías Risk Matrix. Como sabemos, el VaR es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la máxima pérdida que podría registrar un portafolio en un intervalo de tiempo y con un nivel de confianza, asumiendo una situación normal en el mercado de valores. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el ejercicio y mediante el método delta, que es el método de varianza-covarianza, obtenemos como resultado el VaR de menos 6.27%. Y podemos decir que la pérdida, o sea que las pérdidas en un día no serán mayores que 606.256 soles, con una probabilidad del 95%, o que existe la probabilidad de que las pérdidas superen 6.265 soles en un día. Y por otro lado, utilizando la volatilidad dinámica, obtenemos que el VaR estaría entre menos 7.42%, y de acuerdo a ello podemos decir que el VaR de la cartera con un horizonte temporal de un día y un nivel de confianza del 95% es de 7.415 soles. Ahora, con el segundo método, que es de simulación histórica, sabemos que el precio del día de una acción es de 7 soles con 25 y el número de acciones que podemos comprar es de 13.793. Entonces, de acuerdo a ello, el VaR de simulación histórica será de menos 6.15%.
Y podemos decir entonces que con un nivel de confianza del 95%, el financista puede llegar a perder en un día un máximo de 6.145 soles con 83 céntimos de su cartera. Siguiente. Ok, para el caso de riesgo de crédito, pues las alternativas de medición son dos. En la primera tenemos que evalúa de manera cuantitativa los datos históricos, información actual. Con esto se evalúa la situación pasada y actual y se realiza un cálculo para asegurarse de que los fondos captados a través de la plataforma sean devueltos en tiempo y forma sin incurrir en impago. Para el segundo método, pues se utiliza una calificación cuantitativa y cualitativa para determinar los aspectos de futuro, establece la capacidad para responder ante una deuda concreta, aportando una gran dosis de transparencia en el proceso. Al costado, pues tenemos pues las calificaciones crediticias y las descripciones. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del riesgo crediticio a la empresa. Ok, pues tenemos en el caso del mejor escenario, en el cual ya habíamos planteado anteriormente que la PD era del 5%, haciendo el cálculo, hallando la probabilidad esperada, pre-default, el la cantidad que está en peligro aplicando el riesgo de crédito y la tasa de recuperabilidad, nos da el monto de 475.020 dólares. Pues esto es que la institución financiera en promedio puede esperar perder esta cantidad, lo cual representa el 4.5%. En la siguiente positiva tenemos el riesgo crediticio en el peor escenario, en el cual pues aplicando la fórmula pues ya no nos va a salir los 400 y tanto que nos salía, sino nos va a salir 738.920. Este es el monto que la institución perdería en caso de incumplimiento de riesgo de crédito, el cual representa el 7%. Y siguiente diapositiva. Bien, con respecto al riesgo de liquidez, tenemos al flujo de... Hola. Sigue. Bien, con respecto a riesgos, tenemos el flujo de caja proyectado, tenemos el 2022, el 2023, con un saldo positivo, siempre variando los ingresos al 30% y los egresos al 20%. En los análisis de sensibilidad es importante mencionar el costo de oportunidad, hallando uno entre uno más la tasa de interés multiplicado por los años, que en este caso nos da 15.8%. Para hallar el análisis de sensibilidad es necesario obtener los 12 meses, no sacar el bank, que se resulta 5.235. Y hallando la tabla de análisis, esto representa que variando al 27%, hasta el 27% de los ingresos, nos da un saldo positivo para que la empresa siga funcionando y dando el menos 1% de egresos también para que la empresa siga operando. En el riesgo operacional, las alternativas de medición de riesgos es el indicador básico, el enfoque estándar y el enfoque de medición avanzada. Siguiente. En el indicador básico, se edita una línea de negocio que es los ingresos brutos anuales positivos, ¿no?, de los últimos años. Fueron de 465.000 soles en el 2021, y en el 2022 498.000 soles. Se sumó y se promedió, ¿no?, entre los dos. Y se multiplica por el factor alfa, que es, según Basilea, es el 15%, que nos da un capital requerido de 72.993 soles. En el método estándar, ya son 8 líneas de negocios que también son de los últimos años, ¿no? Y se promedió ya con un factor beta, ya de un 18, un 15 y un 12%, el cual nos dio un 75.331 soles. Y en el método avanzado se identificó y evaluó los riesgos operacionales, ¿no? Y también se calculó la exposición de riesgo
la exposición de riesgo. Y al final se calculó el capital requerido para riesgos operacionales, donde el capital requerido es igual no, a lo que es el EAR por el factor de ponderación. En el primer riesgo fue 200.000 soles por 1.2, que nos daba 240.000 soles. En el capital riesgo 2 nos dio 75.000 soles por 0.8, que nos da 60.000 soles. Y el capital requerido de riesgo 2, 3 es 280.000 por 1.0, que nos dio 280.000. Se sumó, ¿no? Y nos dio el total de capital para riesgos operacionales es 580.000 soles. Bueno, siguiente. Por último, hablaremos sobre las propuestas y opciones para el tratamiento de riesgos financieros. Una de ellas es la volatilidad de los precios de los metales, ya que la empresa extrae principalmente cobre y oro. Basado en los precios históricos y las proyecciones de mercado, se estima que hay un riesgo del 15% de experimentar una disminución significativa en los precios de los metales en los próximos 2 años. Luego los costos operativos, ya que la empresa implementó medidas de eficiencia y control de costos en sus operaciones. Los costos operativos anuales son de 10 millones. Por otro lado, las deudas y la estructura de la capital. La empresa tiene una deuda de total de 5 millones en un vencimiento de promedio de 5 años. La tasa de interés promedio de la deuda es del 6%. Y por último, las inversiones y desarrollo de nuevos proyectos, ya que la empresa está considerando un proyecto de expansión que requerirá una inversión de 20 millones. Se espera que el proyecto genere flujo de efectivo adicionales de 4 millones anuales durante los próximos 10 años. Gracias. Gracias. Gracias, Miss.